Bienvenido a Gnostic Hub. Soy su anfitrión Carlos. Es un honor tenerlos de nuevo con nosotros en este maravilloso camino en el que buscamos las respuestas a las preguntas más básicas que han cautivado la mente humana a través de la historia. Nuestra meta es proveerles con una guía de la sabiduría gnóstica para lograr un estilo de vida más holística, sana, llena de armonía. El tema de hoy será la tauromaquia. Estamos ahora en este tema muy interesante que vamos a realizar, que realmente muy pocas personas lo conocen, pero que en el mundo se conoce como este arte, como el arte regio-taurino o la tauromaquia. Este arte deviene desde los tiempos de la Atlántida. Este arte maravilloso, pues prácticamente a través del tiempo, a través de los años, se ha venido degenerando. Porque en un tiempo allá en la Atlántida, los toreros se ponían contra el toro, pero no en una forma cruel como ahora se hace, sino estos brincaban, hacían cabriolas sobre el toro hasta que lo cansaban, y una vez cansado pues lo amarraban y se lo sacrificaban al dios Neptuno. Este maravilloso pues arte regio taurino deviene pues de los tiempos antiguos, Atlante. El toro simboliza el ego animal, el ego dentro de nosotros. Era dominado y cansado por los toreros de aquella época. Todo lo que se hacía, todo lo que hacía el maestro era hacer cabriolas al toro, procurando no ser agarrado por el toro, porque realmente pues se estaba enfocando hacia lo externo como una persona, de acuerdo pues a sus habilidades, podía llegar a dominar el toro. El toro pues es el yo. Si uno se vuelve felino de la psicología, puede ver cómo puede lidiar con su propio toro, con su propio yo. Para eso se necesita el desarrollo de la autoobservación psicológica. Para eso se necesita que la persona se mantenga en recuerdo de sí mismo, en autorrecordación de sí mismo, en autoobservación de sí mismo. Si la persona vive de instante en instante observándose su psicología, podrá descubrir todo esas triquiñuelas del toro y del ego, y entonces podría combatirlo y un día pues eliminarlo completamente, como muchos en la antigüedad lo hicieron, que eliminaron al yo. Ese fue uno de ellos, fue Hércules, otro fue Teseo, otro fue Perseo, otro fue este personaje que fue a conquistar el vellocino de oro, que en estos momentos pues se me ha escapado el nombre, y que realmente pues fueron grandes héroes, que todo lo que se escribió en libros no fue una cosa externa, fue una cosa interna, en la cual el hombre llegó a dominar su propio dragón, su propio toro, sus propios animales, y logró conquistar el vellocino de oro, o lo que se llama también el carnero o cordero de Dios. De tal manera pues que cuando una persona llega a conocer su propio yo, su propio toro, se vuelve un torero, o también, como se dice, un felino de la psicología, pues que puede cazar al toro, al yo, y poder eliminarlo. Ahí vemos en esta imagen al dios Neptuno. Es el dios de los atlantes, le rindieron culto en esos tiempos antiguos. Toda persona que conoce esoterismo sabe que ese dios existe, que muchos lo pudieron ver con su corte de 100 nereidas, llevado por caballitos de mar, y porta en su mano diestra el tridente, símbolo de las tres fuerzas primarias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la mitología griega pues aparece el dios Neptuno, que es el que rige los mares. Si una persona pues llega a tener el sentido de la clarividencia, no solo podrá ver las ondinas y nereidas del agua, sino pues al propio dios Neptuno. Este dios
fue adorado en tiempos de la Atlántida. Este dios, pues, a él se le sacrificaban los toros como una ofrenda a la divinidad. No olvidemos, pues, que el rey Salomón también hizo esas ofrendas, haciendo grandes sacrificios, poniendo en holocausto a toros, a ovejas, a caballos, etcétera, porque con eso dice que se alimentaba a la divinidad, a la naturaleza. Y cuando se alimenta la naturaleza de la sangre de los animales, no llegan tragedias como temblores, maremotos, guerras, epidemias. Todo eso no llegaba porque en la naturaleza se alimentaba, ya que el ser humano se alimenta de la naturaleza, de todo lo que nos da la naturaleza, pero nosotros no la alimentamos. Entonces los que sabían hacían holocaustos a los dioses para que la naturaleza se alimentara y no ocurrieran tragedias. Vemos que este maravilloso arte, como hemos dicho, deviene de la Atlántida, continente donde se dio la cuarta raza y se hundió con el famoso diluvio universal que está registrado pues en muchas de las religiones. Su rey fue el dios Atlas, fue un rey astrólogo que lo representaban cargando sobre sus espaldas las aguas celestes, no el mundo tierra, sino las aguas celestes, porque era un dios, era mejor dicho un rey y un dios que conocía la astronomía, la astrología. Ahí vemos cómo en esas pinturas restos de la Atlántida que están sumergidas pues en los océanos, más que todo pues en el Atlántico. Vemos también esas grandes ciudades que se supone pues que ahí vivían estos seres y que realmente pues tenían una vasta cultura y una ciencia superior a las nuestras. El toro de Creta. Ciertamente, pues la mitología habla que existió en tiempos antiguos en Creta el famoso Minotauro. Según se cuenta, pues que el dios Neptuno hizo surgir de los mares a un toro blanco y se lo dio al rey Minos para que se lo sacrificara en holocausto. Pero el rey Minos, viendo que ese animal era tan bello, tenía una estampa colosal, decidió sacrificarle un toro de menor calidad, digamos, y en castigo hizo que la esposa del dios, del rey Minos, se enamorara del toro. Dicen que ese amor apareció pues el Minotauro. Ciertamente Minos pues tuvo dos hijos, que una era pues la hembra y otro era un varón, pero la hembra pues prácticamente fue Ariadna y el varón pues prácticamente fue una mezcla de toro con parte de ser humano. Pues bien, según pues la mitología, ese toro se alimentaba de doncellas. Las doncellas son símbolos de la conciencia, se alimentaba de la conciencia y es obvio pues que el ego le gusta atrapar parte de la conciencia, él tiene atrapada la conciencia. Por lo tanto, pues si ustedes han visto en los cuentos como un dragón tiene guardado en una cueva todo un tesoro y aquel que destruye al dragón obviamente pues se apodera de los tesoros que tiene guardado el dragón. Pues bien, el toro de Creta, pues este toro, viéndolo pues que era un peligro, llamaron al arquitecto que construyera pues el laberinto de Creta. Dédalo construyó ese laberinto para que no pudiera el toro escaparse, porque tenía muchos recovecos y no se encontraba la salida. Ciertamente para poder salir se tenía que usar el hilo de Ariadna. Ahí vemos pues cómo está el toro
y la Parsifal, también se ve allí el laberinto de Creta y ahí se ve el rey. Por lo tanto, pues vemos nosotros que todo esto pues es una simbología que está relacionada con el desarrollo psicológico y liberación del hombre. Vemos allí en esta lámina que Teseo y el Minotauro y Ariana, los amores de Teseo con la ninfa Io. Vemos pues ahí Teseo que la única manera para liberarse, porque el rey Minos pedía tributos de doncellas para alimentar al toro, Teseo decidió, como un héroe, acabar con el Minotauro. Entonces pues dicen que la Ariadna le entregó un hilo con el fin de que, para que al nomás destruir el toro, poder salirse sin poder extraviarse dentro del laberinto. El laberinto representa la mente. Y uno, pues, cuando ya estudia psicología, sabemos que la mente tiene 49 niveles en el subconsciente, en el preconsciente, en el inconsciente, en el infraconsciente de la mente. La mente tiene niveles y niveles y niveles muy profundos. 49 niveles son. Entonces, para poder salir, se necesita del hilo de Ariadna. Ese hilo, pues, es como un simbolismo de tener la conciencia despierta continua, porque si uno se llega a perder en la subconsciencia, pues obviamente pues ya no encuentra la salida. Pero si una persona vive consciente de instante en instante, de segundo en segundo, en recuerdo de sí mismo, es obvio que no se va a perder, porque está en ese momento manejado o dirigido por facultades como es la intuición. Vemos ahí como Teseo, pues con gran valentía afronta al toro y con su espada pues le da muerte. Logra pues al morir pues liberar a toda la humanidad de ese toro, pues claro que él se alimentaba de doncellas. Vemos también ahí una pintura de Jofra en el signo de Tauro, como Zeus, convertido en toro, se lleva a la ninfa Io. Dicen pues que ahí se ve Cupido, pues obviamente Zeus se había enamorado de la ninfa Io. Dicen que de ahí surgieron dos hijos, Radamanto y Seto. Allá al fondo se ve el arcano 2 del tarot. Pues bien, esa ninfa Io pues fue una de las esposas también de Zeus, que se convirtió pues en toro para poder llevársela. En tiempos antiguos, obviamente, también existió la era del toro, porque a través de los 12 signos zodiacales existió la era de Aries, la era del Tauro, la era de Géminis, porque prácticamente pues a través de los 25.000 años del año sideral, alrededor del cinturón zodiacal, se viven más de 25.000 años y en cada era o signo astrológico lleva más o menos un promedio de 2.960 y pico de años. Vemos ahí pues cómo existe pues también Mitra eliminando al toro. Vemos también al dios Krishna, que allí está junto a la vaca sagrada. Y en Egipto también se adoraba al toro Apis, también a la vaca sagrada y al ternerío. Por lo tanto, pues en tiempos antiguos se veneraba a los dioses simbolizándolos pues en ciertos animales. En el sexto trabajo de Hércules vemos nosotros cómo Hércules combate al toro de Creta. Obviamente, pues no solo quiere decir de que Teseo se vio combatiendo al toro, sino que ciertamente él tenía que pasar también por ese trabajo. Cuando una persona sube al mundo de Júpiter, tiene que enfrentarse pues a ese toro, símbolo de las pasiones violentas, desenfrenadas, sexuales.
que hay que acabar con ese engendro del abismo, Hércules pues combatió al toro de Creta. Y toda persona que realmente llegue un día a querer eliminar al toro va a tener que pasar por esa iniciación o por ese trabajo de Hércules, de eliminar el toro de Creta en la esfera de Júpiter. El circo, el santuario, el traje de luces. Vemos nosotros, pues cuando ya en estos tiempos, como en España, en México, en Colombia y en otros países, que todavía existe esta tarde de toros, que por cierto es muy cruel y mucha gente que está en contra del sufrimiento de los animales no están de acuerdo en estas cosas. Pero ahí se ve el circo, símbolo del constelado público. Ahí es como una constelación donde cada persona como que representara una estrella. Allí se ve pues que todo mundo va a ver esa tarde de toros, que realmente dicen que en una tarde de toros se tienen que eliminar 7 toros, símbolos de los 7 pecados capitales que ya se han nombrado, como es la ira, la codicia, la envidia, la lujuria, el orgullo, la pereza y la gula. Por lo tanto, pues en una tarde de toros se eliminan 7 toros. Vemos también el traje de luces. Ese traje de luces podemos decir que representan los cuerpos solares, los cuerpos existenciales superiores del ser. Ese traje de luces, ustedes ven que tiene hasta ciertos filamentos de oro, símbolo pues que esos cuerpos llegan a un momento en que tienen que ser de oro, porque cuando esos cuerpos se forman, puede uno encarnar al ser, y el ser, como es electrónico, tiene uno que tener estos cuerpos para poder aguantar o resistir el voltaje del ser cuando penetra en una persona. De lo contrario, si no tiene estos cuerpos formados, podría quedar electrocutado. Entonces, pues vemos nosotros allí pues los diferentes trajes. El traje de luces, pues que es un símbolo que representa los cuerpos existenciales superiores del ser. También vemos allá abajo pues el santuario. Toda persona que conoce el trabajo esotérico de acabar con su ego animal tiene que pedirle mucho, refugiarse dentro de su santuario, que es el corazón, y pedirle mucho a su madre cósmica, a su madre divina, a su propia madre íntima, particular, individual, que lo proteja de las embestidas del toro. Muchos, pues, en México adoran a la Virgen de Guadalupe, otros en España a la Virgen de la Macarena, otros por otro lado será como quizás por ahí dicen que existe la Virgen de Chichinquirá. No sé si también en esos lugares pues veneran a esa Virgen representando pues a la Madre Divina. Vemos ahí pues como la Madre Divina tiene pues en su cabeza pues 2 estrellas y es símbolo de la Madre Cósmica. Cada persona tiene en su interior a su propia Madre Divina, su propia Madre Cósmica particular e individual. Mucha gente no aceptan a la Madre Divina, a la Virgen María. Si la religión dice que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, pero no quiere decir que sobre el hombre como hombre masculino, varón, y la mujer qué. Sería pues como quien dice menospreciar el eterno femenino si son 2 complementos, son 2 mitades. Y cuando realmente existió el hombre verdadero en la Lemuria, esas 2 fuerzas estaban integradas porque el hombre era hermafrodita y Dios también es hermafrodita. Dios, Hei, Bau, Hei, que es Jehová, significa hombre, mujer, fuerza masculina y fuerza femenina. Entonces, por lo tanto, pues la palabra también Elohim significa Eloah, que es término femenino, y Ji, término masculino. Quiere decir pues que Elohim significa dioses y diosas. No podría existir una religión sin diosas. Estaríamos a la mitad del ateísmo.
Por lo tanto, pues aquellas personas que desprecian a su Madre Divina, pues están despreciando a la parte femenina de Dios. Simbología del Maestro. Vemos nosotros allí que el Maestro tiene su gorro, que es símbolo de jerarquía, cosa que no lo tiene ni el picador ni el banderillero. Tiene también allí la espada, tiene el capote y tiene el cuchillo. Claro, pues que el cuchillo representa la conciencia, la espada representa la justicia, la voluntad, el fuego sagrado, y el manto, pues el velo de Isis. La entrada al circo de taurino, ahí vemos pues que existe un desfile de maestros toreros, de banderilleros y también de picadores. Se hacen acompañar por una música, puede ser la Virgen de la Macarena, o hay muchas músicas que acompañan al toro, pues como para que él se sienta entusiasmado de combatir a esa fiera. Entonces, por lo tanto, pues se ve que ahí entran 3 grados y que en la masonería representan los aprendices, los compañeros y los maestros. Entrada y demostración del maestro. Obviamente, pues que cuando ya comienza la faena, vemos como el maestro, para demostrar su habilidad, su agilidad, su destreza, se acerca muy al toro. Vemos nosotros allí como un torero no es gordo, tiene su figura muy definida, porque claro, pues él pasa casi rozando el toro pues al cuerpo de él, y ahí se ve pues cómo utilizando el manto puede engañar al toro, y se ve pues que hay muchos pases maravillosos donde el toreo muestra su habilidad, su agilidad, su astucia para poder conocer los movimientos del toro, y el toro pues no le puede causar ningún daño. Después de la exhibición, para que vean cómo actúa un maestro, entra pues ya la faena, entra el picador. El picador es un aprendiz que utiliza una lanza. Esa lanza es símbolo fálico, símbolo sexual. La lanza en tiempos antiguos representa pues un símbolo de la fuerza viril masculina. Recordemos pues que en tiempos antiguos Jesús estaba haciendo la cena con el Santo Grial, y también cuando él muere en la cruz, Longino lo atraviesa, ¿va?, con la lanza. La lanza es símbolo fálico. Los que han estudiado también la música de Wagner en su obra El Parsifal, vemos también cómo el Parsifal al final recupera la lanza que Klingsor le había arrebatado pues al rey Anfortas. Con la fuerza sexual venció al mago negro Klingsor. También vemos el asta de Minerva, que también símbolo sexual. Y así pues vemos también la lanza de Aquiles. En los tiempos antiguos la lanza representaba pues el poder maravilloso, sexual, trascendental del ser humano. La entrada del banderillero. Aquí pues ya el banderillero, que es el compañero, ya dejó de ser aprendiz, es un compañero. Vemos nosotros como ya conoce ciertos movimientos del toro. Entonces no necesita de manto. Él tiene que moverse con una velocidad, incrustarle las banderillas al toro y que éste no reciba ningún daño. Obviamente, pues si el banderillero no conoce mucho de psicología, en un momento es sorprendido por el toro, por el yo, por el ego, porque ciertamente pues nosotros llevamos al ego,
al yo dentro de nosotros mismos. Y tenemos que conocer muy bien cuando el ego nos induce a la bebida, a la droga, a la fornicación, al adulterio, al robo, al insulto, a la violencia, al asesinato. Uno tiene que ver en ese momento cómo es que surge mediante la observación el yo y cómo se apodera de los 5 cilindros. A veces se siente el ego en la mente, a veces en el corazón, a veces en el plexo solar, a veces en el sexo, esas reacciones. Y si una persona ya es un banderillero, que ya conoce los movimientos del ego, puede combatirlo pues con esas banderillas que también representan pues símbolos sexuales. Bien, vuelve a entrar pues ya el maestro. El maestro sí conoce muy bien todos los movimientos del yo de la psicología, porque como ha desarrollado el sentido de la autoobservación psicológica que hoy por hoy la humanidad lo tiene atrofiado, la persona muchas veces desarrolla en la observación para afuera y bien se dan cuenta como una persona camina y lo imitan, como una persona habla, lo imitan. Muchas veces los alumnos admiran al profesor y a veces lo imitan. Entonces, pues, se sabe que cuando una persona, pues, conoce bien al yo, pues ya uno sabe cómo combatirlo, cómo poder evadir al toro, cómo conocerlo, enfrentarse a él. Y al final, pues de tanto cansarlo, le puede dar pues muerte. Pero ahí vemos nosotros en las diferentes imágenes cómo los toreros se lucen, como es un arte, cómo saben ellos conocer diferentes pasos o pases con el toro, se ponen cerca de él, le tocan a veces el cuerpo, la cola, los cuernos, y esa es la gran admiración del público, como el torero pues no le tiene miedo al toro y lo combate con una naturalidad, con un arte, con una habilidad pues que es de admirar. Ciertamente pues para eso pues hay que quizás pasar largo tiempo estudiando cómo hacerse torero y cómo saber los movimientos maravillosos del toro. Muerte del toro. Vemos nosotros pues que después de tanto ya el toro, de tanto investir que ya está cansado, ya el maestro pues utilizando su capote sabe el punto especial donde le va a colocar la espada para atravesarlo. Algunas personas cuando ya, o mejor dicho, toreros cuando ya matan al toro, ellos le cortan parte del rabo y las orejas, símbolo de que el maestro ha recuperado preciosas joyas o gemas de su conciencia. Pero algunas veces cuando se ve que el toro lo ataca, lo coge, lo agarra, puede decirse que tal vez el maestro todavía tiene residuos de ego, todavía tiene ciertos yoes que todavía no los ha eliminado y tiene que terminar de acabar con el yo de la psicología. Por lo tanto, pues si llega un momento en que el toro lo agarra, es porque esta persona no ha trabajado muy bien con el yo. Algunas personas se convierten en Hanasmussen. Hanasmussen es aquel que tiene doble centro de gravedad. Por haber creado los cuerpos existenciales superiores del ser, es un maestro que podemos decir que es blanco, que es positivo, pero como tiene el yo, también tiene parte negativa, por lo tanto es un ser con doble digamos, centro de gravedad. Entonces se dice que es un aborto de la madre naturaleza. Entonces ahí vemos como el toro a veces dice que ataca y le mete el cuerno en la ingle. Es porque el maestro no ha acabado con ciertos elementos de la lujuria.
algunas veces el cuerno entra por el estómago. Es cuando una persona no ha acabado con los agregados psíquicos de la gula. Entonces se ve que es muy comelón y quizás no hace ayunos. Recordemos pues que muchos maestros en la antigüedad ayunaban. Dice que Mahatma Gandhi llegó a hacer un ayuno de 90 días. Jesucristo, cuando se retiró al desierto, ayunó 40 días. Obviamente, pues cuando una persona conoce la ciencia del gran arcano, no necesita ayunar tanto. Pero Gandhi parece que como que no utilizó su vaso hermético y hizo ayuno de 90 días. Obviamente logró escuchar la voz del silencio, la voz del ser, y con eso pues logró crear la doctrina de la ahimsa, la no violencia, y libera a la India. Entonces pues vemos nosotros que cuando el ego ataca la garganta, se dice que uno no ha podido controlar la lengua, porque la lengua es un mundo de maldad, como dice Santiago. Con la lengua bendecimos, con la lengua maldecimos. Y no puede de una fuente salir agua dulce y agua salada, o agua dulce o agua amarga. Tiene que ser o dulce o amarga. Recordemos que el Cristo dijo, sed fríos o calientes, pero no tibios, porque los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces, pues vemos nosotros, pues, cómo pues el toro agarra al torero cuando éste no ha logrado eliminar completamente al yo de la psicología. Se concluye el video de esta semana. Como siempre, gracias por acompañarnos. Asegúrese de darnos un like a este video y no olvide recomendarnos a toda persona que pueda beneficiarse de estos estudios. Sobre todo, no olvide de suscribirse a Gnostic Hub para recibir notificaciones de los nuevos videos semanalmente. Bueno, esperamos pues que cada vez que vean ustedes estos videos se entusiasmen más, tengan más entusiasmo de querer conocer más y más del esoterismo que existe en todo lo creado. Realmente pues cuando uno estudia el esoterismo gnóstico, conoce la simbología de los libros sagrados, conoce la simbología de estos artes, del tarot, del ajedrez esotérico, conoce la simbología del arte regio-taurino, la simbología de las danzas, la simbología cabalística de las sinfonías de Beethoven, el Parsifal, una obra wagneriana, lo mismo la tetralogía de Wagner, que realmente ahí está registrada pues como la liberación de un hombre a través de el trabajo esotérico y cómo se ve el ocaso cuando un ser, un héroe cae pues en brazos de la fémina adorable. Por lo tanto, pues esperamos que más adelante pues que se sigan dando estos videos, ustedes agarren más entusiasmo de conocer estas enseñanzas y cualquier persona que quiere tener más indagaciones, pues puede comunicarse a los diferentes grupos gnósticos o llamarnos a nosotros que con todo gusto le podemos resolver sus preguntas inquietantes.